Tiene la palabra el senador Enrique Riera. Gracias, presidente. De verdad que es un debate fuerte. Es, como dirían los amigos, la madre de las batallas. Hay una resistencia natural con argumentos jurídicos, pseudo jurídicos, y persiste la idea de convencernos de que Itaipú y Yacyretá son un tercer estado dentro del estado. Sin embargo, la gran contradicción, y gracias a los que estuvieron dentro y que conocen mucho más que nosotros, es que el presidente puede hacerlo por voluntad política y que el presidente de la ANDE también puede hacerlo por voluntad política. Y pregunto entonces yo con un argumento un poco simple, hasta un poco vago, ellos no son ciudadanos paraguayos que tienen que cumplir la ley como todos nosotros. Si lo pueden hacer por voluntad política, ¿cuál es el problema de que una ley les obliga a hacer? ¿Cuál es el problema de que una ley les obliga a hacer lo que ellos pueden hacer? ¿Por qué vamos a depender de la voluntad política del presidente, que ha demostrado buena voluntad, o de la voluntad política del presidente de la ANDE? Todos los paraguayos somos iguales ante la ley. Son principios jurídicos básicos. Todos estamos sometidos a la ley. Si esta Cámara dicta una ley, el primero que tiene que cumplir el presidente de la ANDE y todos nosotros. Entonces, si ya se puede hacer, si ya se está haciendo, si el presidente ya tomó la decisión, pero lo tomó por 3 meses por la pandemia, entonces, ¿por qué no puede hacerlo, verdad? Y yo rechazo terminantemente la idea del populismo, rechazo las internas partidarias. Este es un tema que no tiene colores. Este es un tema que se viene tratando hace años. Este es un tema que se viene diciendo en la calle, en la plaza, en la misa, en el mercado. No hay un solo paraguayo que no se indigne ante tanta desigualdad. Muchos nos llenamos la boca diciendo que es el país más desigual de América Latina, que es la economía más desigual. Otros ya están amenazando, vamos a ver si mantiene el mismo discurso en el momento de la carga tributaria y vamos a discutir si la carga tributaria es la solución o no. Pero en este punto, el 99% de los paraguayos está de acuerdo que es inmoral tener un salario de 120 palos cuando otro gana 2 palos, cuando otro no llega a fin de mes, cuando en los aprendices cobran el 40%. Por eso yo dije, comprobemos nuestros maestros y nuestros médicos cuánto ganan. Yo estaría dispuesto a pagarle a un médico 30, 40 millones de guaraníes, pues tiene su vida en las manos. Estoy dispuesto a pagarle a un maestro 15 millones de guaraníes, pero que naturalmente tenga la formación en proporción. ¿Cuál es el secreto de la economía desarrollada? Es siempre apostar a la educación y a la salud, y ser maestro, ser docente o ser médico en otros países son los cargos mejores remunerados. Son los cargos que llevan el conocimiento hacia adelante, los científicos. Pero acá tenemos la virtud de que no importa cuánto currículum tenga, no importa que el tipo tenga 30 posgrados, si es amigo del primo, del hermano, del cuñado, del vecino, del chofer de un ministro, puede terminar ascensorista en la binacional con 15 palos al mes, y eso es inmoral, es injurídico, y no existe el argumento de que estamos modificando el tratado. Nadie quiere sacar turbina, meter turbina, nadie quiere todavía discutir eso, inclusive se va a discutir de cara al 2023 en Itaipú, y en Yacyretá también se discutió mucho, pero no estamos ni siquiera moviendo los ejes de la gran estructura. Estamos cortando privilegios, nos autocortamos antes para tener la libertad de decir con alguna autoridad moral, a pesar de nuestros errores, vamos a peluquear también eso y vamos a dejar de buscar fantasías jurídicas, como si Itaipú y Yacyretá estuvieran en una nube, como si fueran Bélgica, como si no pudiéramos nosotros, como si los amigos que tenemos en Yacyretá y Itaipú son japoneses y viven en la embajada de Japón. Entonces se someten a otras leyes y viven otra realidad. Entonces no pueden entrar a la despensa porque ellos se autoabastecen. Pero todos sabemos acá que tienen miles de privilegios, y acá estamos hablando solamente del salario. No hablamos del triple aguinaldo, no hablamos del combustible, no hablamos del ahorro de la electricidad, no hablamos de las casas, de las villas en Yacyretá, no hablamos de los privilegios que han tenido todos en su momento, no hablamos de los grandes contratos de alquileres de vehículos, eran más de $2 millones al mes
los alquileres de vehículos, pero no, resulta ser que tampoco pueden formar parte de nuestro presupuesto. O sea, alguien en algún lado de algún país desconocido decide cómo vamos a gastar la plata en la mitad de nuestro río. Y los paraguayos, los legítimos representantes, no podemos decir que esa plata se vaya a salud o se vaya a educación. No, el superdirector es el que decide y sale en una pomposa foto entregando 100 o 200 respiradores. Y nosotros los simples ciudadanos, es más, los representantes de los simples ciudadanos, si nosotros no lo decimos, entonces ¿quién? No podemos tocar la plata de Itaipú, no podemos tocar la plata de Yacyretá. Es un Estado dentro del Estado. Así fue construido, así fue concebido y resulta ser que ahora no se puede tocar sin hablar con los brasileros. ¿Y dónde está entonces la soberanía energética de la que hablaban algunos? ¿Y dónde está la soberanía alimentaria? ¿Y dónde están los intereses generales por encima de los particulares? ¿No son acaso principios constitucionales del mismo rango? ¿Por qué nosotros no podemos disponer de la plata que es nuestra? De una obra que se hizo entre los dos, pero que ¿acaso nosotros le decimos al argentino cómo gastar su plata? ¿Acaso su parlamento no puede decidir qué hacer con su porción de la torta? Es un condominio y en el condominio cada uno puede manejar su parte. Y yo le leí 8 artículos constitucionales, pero después ya no fue necesario, porque cuando le escucho a mi gran y querido amigo Kencho, compañero de la gloriosa 25ª promoción del Colegio Nacional de Guerra, amigo de todas las épocas, en las buenas y en las malas, decir, no es necesaria la ley porque el presidente la ANDE puede decidir. Es bingo, dije yo. Entonces, ¿para qué me gasté leyendo la Constitución para defender este artículo si el presidente de la ANDE es un mortal como yo? Y tiene que cumplir la ley, la que dicte este parlamento. Y si este parlamento le obliga, ya no depende de que Marito, ni Lugo, ni Nicanor, ni Bergen, ni nadie le diga, la ley le obliga a mantener todo por debajo de 37 y punto. Y se acabó la discusión. Y cuando discutamos qué hacer con la plata que nos entra, entonces vamos a destinar toda esa plata a otra cosa. Pero por ahora vamos a cartar la distancia entre los que no ganan nada y los que ganan demasiado. Y no es que ganan demasiado porque son premios Nobel, ganan demasiado porque son amigos de los que firman la resolución. Y no nos engañemos más. Y esto no es populismo, esto es conexión con la gente que está en la calle. Y no es un oportunismo ni un populismo barato por la pandemia. Es algo que tendríamos que haber hecho hace rato. Lo dijo el senador Godoy, sus leyes del año pasado. El COVID-19 no existía y ya estaban estas disposiciones. Y todos queremos hacerlo, pero parece que hay poderosos intereses que impiden que los paraguayos seamos un poquito más igualitarios. Un poquito más igualitario, no digo lo ideal. Por eso anticipo, cuando tengamos que discutir el tema tributario, si realmente los tributos van a ser la solución o no, si la carga es real o no, si los sectores poderosos, como siempre se gusta decir, son los que más pagan o los que menos pagan, y quién sostiene la economía y en qué manera podemos ser competitivos, ¿no? Y vemos si otra vez quizás prima la razón. Pero esa es otra discusión. Esta es la parte que hoy nos toca. Nosotros podemos dictar esta ley. Es un órgano autónomo y hace obligatorio su cumplimiento desde el presidente de la República hasta el último paraguayo. Y no estamos modificando el decreto, no, perdón, el acuerdo, un acuerdo internacional. Porque el acuerdo internacional, para que valga y para que tenga vigencia, no puede afectar intereses paraguayos. No puede afectar la autodeterminación de los pueblos. Y yo les leí el artículo 145 que regula las relaciones internacionales del Paraguay con cualquier país. Somos pequeños, pero somos dignos y somos autónomos y somos independientes y podemos hacer con la plata que entra al Paraguay lo que mejor le conviene al Estado paraguayo. Entonces hay suficientes argumentos éticos, morales, constitucionales y legales para dictar esta ley. Aunque algunos digan no cambia nada, para mí cambia mucho. Es la voluntad del Senado paraguayo pluriintegrado de acortar la distancia. Se nos van a acabar las excusas. Ya no vamos a ser más increpados algunos, pero ¿qué es lo que ustedes hacen para que esto sea insostenible? Se van a acabar inclusive los pedidos. A lo mejor ya no todo el mundo quiere ser funcionario de Itaipú Yacyretá porque es un Estado dentro del Estado. Por eso, señor presidente, yo creo que el tema es debatido, las posiciones están asumidas.
Vamos a aprobar este artículo, vamos a cortar la distancia, por lo menos en el sector público, entre los que ganan mucho y los que ganan poco. Y vamos a hacer justicia. Vamos a hacer un país un poco más igualitario. Muchas gracias, presidente.